Hola, bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es esterilización no consentida, violencia obstétrica. Una mujer acudió a un hospital para que atendiera su parto. Sin embargo, tuvo un desafortunado desenlace porque posteriormente al nacimiento de su hijo, los doctores le ligaron las trompas uterinas, sin su debido consentimiento. Después de diversas impugnaciones, el asunto llegó a la Suprema Corte, la cual analizó el caso desarrollando sobre cuestiones de violencia de género, violencia obstétrica, esterilización forzada o no consentida e incluso tortura. Para hablar de este tema nos acompaña Susana Velázquez, de Medicina de la Anáhuac, Florencia López, de Rodas, de Ciencias Políticas de la Ibero, Katia Ocampo, de Derecho de la UNAM, y Leslie Moreno, de Derecho también de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir, comenzamos. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las sentencias más importantes de los últimos años emitidas por la Suprema Corte. Y vamos a hablar de un tema que no es menor, un tema bien importante, un tema invisibilizado y que sucede más de lo que esperamos. La esterilización no consentida, por lo menos en este caso, en México. Y bueno, para iniciar sobre hablar de este tema, me gustaría atender los hechos del caso. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hoy estamos hablando de esta cuestión, de esta sentencia? Katia, bienvenida. Me gustaría que me apoyaras un poquito con las cuestiones fácticas. Hola Jimena, muchas gracias. Este caso, como tú lo decías, es paradigmático. En mi opinión, es una de las sentencias más innovadoras de la Corte. Y en los hechos se trata de una mujer que estaba en las últimas semanas de su embarazo y fue a una clínica de IMSS en Jalisco a recibir atención médica. Cuando llega a la clínica de IMSS detectan que tiene presión alta y otra serie de complicaciones y la empiezan a atender diversos médicos. Entre lo que detectan es que no estaba dilatando lo suficiente, le suministran medicamentos para acelerar un poco el parto, no funcionan las cosas como deberían y la quejosa de hecho dice que se retrasa un poco la atención, es decir, pasan muchas horas entre que la revisa un médico y la vuelve a diagnosticar otro. Finalmente, le practican una cesárea para que el bebé pueda nacer, digamos, sano por estas complicaciones que tenía. Pero momentos antes de aplicarle la cesárea, pasó que la doctora encargada le dijo que debía practicarse una esterilización porque ya había tenido problemas en su primer embarazo y que no era recomendable que tuviera otro embarazo. Que cómo era posible que no lo hubiera pensado antes y de hecho le empieza como a regañar. Y le dice que ya habló con su esposo y que su esposo está de acuerdo. Y al esposo de la paciente le dice que la paciente está de acuerdo con la esterilización. Le hacen firmar un documento ya ahí, digamos, 10 minutos antes de la cesárea. Le practican la cesárea y después la esterilización. Así es. En toda esta narración de hechos podemos ver cuestiones que nos empiezan a dar pistas para desarrollar este tema. Por ejemplo, cómo la enfermera, la doctora incluso, la regañan porque no había platicado con su esposo de alternativas de métodos anticonceptivos. Entonces, pues ahí le regañan, ¿no? Y me llama mucho la atención porque justo lo que sucede es que entran con ella y dicen, bueno, has tenido complicaciones con este embarazo, has pensado considerar la opción de un método anticonceptivo permanente. Ella dice, no, justo le dicen, eres un irresponsable y mejor lo checamos con tu esposo. Quédense con esa cuestión fáctica porque va a ser muy interesante posteriormente. Van con el esposo y con la madre de esta paciente y le dicen, oigan, fíjense que
el embarazo fue de mucho riesgo y por eso pues se tiene que someter a un método anticonceptivo permanente e incluso ya lo aceptó, ella ya lo aceptó. Entonces el esposo dice, bueno, pues es su decisión, ella ya aceptó, ok, pues estoy de acuerdo, no pasa nada. Ella no había aceptado nada, entonces también se ve este tipo de engaños de decirle a unas personas una cosa y a otras personas otras y luego regresa con la madre. Y justo, ya en el momento en el que está entrando urgencias para que atiendan el parto, o sea, casi en el momento del parto, le dicen, oye, pues ya aquí firma, tu esposo dijo que está bien, que sí, todo en orden, vamos a realizar, pues se va a ligar las trompas uterinas, o bueno, también como se le conoce como ligar las trompas de falopio. Ella en este momento como de estrés, y pues es un estrés de estar 4 días en parto, porque la mujer llevaba ya 4 días en parto. Hay que tomar eso en cuenta. Entonces es el estrés de eso. También luego el estrés de que podría no ser viable su hijo porque se le rompió la fuente, ¿no? Y pues eso para cuestiones médicas es muy relevante. Ya Susana nos dirá más adelante qué tan relevante es. Pero entonces estaba en esta situación de estrés, en esta situación donde se encuentra bajo muchísima presión y ella pues termina firmando y después de la cesárea justo le llegan las trompas uterinas. Y no solo eso, sino que también le dijeron, si no escoges el método anticonceptivo, escoges entre comillas porque esa es la única opción que le dieron, no vamos a atender aquí tu parto. Entonces son cuestiones bien interesantes y vemos aquí varios derechos humanos, sobre todo los derechos de esta mujer que se ven involucrados. Entonces, ahí, Leslie, sé que eres gran apasionada de los derechos humanos, entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de los derechos humanos aquí involucrados, como el derecho a la salud, como la integridad personal, la libertad, la autonomía. Cuéntanos un poquito. Claro, muchas gracias, Jimena. Creo que sí es importante, con este contexto que ya nos dieron tanto Katia como tú, narrar que todos estos hechos, al final la Corte lo hace muy bien y lo trata como de encuadrar y dice, a ver, este tipo de actitudes pues se encuadran en una figura que la vamos a tocar más adelante, que es la violencia obstétrica, pero al final es esto, es la apropiación del fenómeno, en este caso que es un proceso natural, ¿no?, del parto, de una mujer por parte del personal médico, que creo que ahí es donde pues sí es un tema social, porque México no es el único país en donde se da. De hecho, este concepto se acuñó por primera vez en Venezuela en 2007 y precisamente esa es la situación, que es una práctica reiterada y que se ve como normal, que creo que ahí es donde empieza como el gran problema, ¿no? Que tanto el personal médico, la sociedad, los familiares, incluso las propias mujeres lo ven como normal o como algo inevitable, ¿no? Entonces, para empezar, tendríamos que decir que esto no es normal, que efectivamente es un fenómeno reiterado, pero pues visibilizar que no es normal. Y estos derechos efectivamente se ven vulnerados. Podríamos empezar, pues sí, por el derecho a la salud. La Corte también habla del derecho a la información en materia de salud, porque tal como decías, no se le dieron más opciones, no se le dejó claro qué otras alternativas tenía. Creo que este tipo de derechos también se vinculan con el derecho a una vida digna. Incluso la Corte menciona también el derecho de las mujeres a formar una familia, ¿no? A lo mejor este tipo o estos derechos los hemos tocado en otros debates, pero en este es particular, porque ¿qué pasa cuando una mujer dice, oye, yo sí quiero formar una familia, y pues ahora se ve privada, ¿no?, de esa oportunidad? Entonces, creo que principalmente estaríamos hablando del derecho a la salud, del derecho a una vida libre de violencia, ¿no?, y del derecho a formar una familia, que se ven vulnerados en este caso. Así es. Por supuesto, todos estos derechos están involucrados y son muy relevantes. Como dices, solamente debe de atender al fuero interno de la mujer, saber cuándo y con quién y en qué circunstancias tiene a sus hijos. Y eso es un derecho constitucionalmente establecido, ¿no? Entonces, pues todas estas cuestiones, esta violación a la intimidad de las mujeres, a la vida privada de las mujeres y a su proyecto de vida incluso, es totalmente grave y no se queda ahí, sino posteriormente vamos a ver por qué esto incluso puede considerarse como un trato cruel, inhumano y degradante. Muchos hasta argumentan que se trata de tortura, pero mencionas algo en específico que quisiera aquí tocar con Susana. Bienvenida, Susana. Pero es sobre el derecho a la información en materia de salud.
¿Por qué es importante? Entiendo que está relacionado con uno de los principios más básicos de la práctica médica, pero pues tú tendrás más información al respecto. Gracias, Jimena, y bueno, gracias a todas por compartir este espacio. Y sí, efectivamente, el derecho a la información es de las cosas básicas para los médicos. Cuando atendemos a un paciente, tenemos que estar conscientes en explicar pues los tecnicismos que lleva la medicina para que el paciente los entienda y para que además pueda tomar decisiones respecto a la salud. Debemos de recordar que pues ya estamos en 2021, no estamos en un modelo paternalista de la medicina en donde el médico es el que decide qué se hace y cómo se hace, sino que hay que involucrar a los pacientes en la toma de decisiones y principalmente en pacientes dentro de la rama de la ginecobstetricia y este tipo de temas, los métodos anticonceptivos debe ser algo que hasta el mismo documento que supongo le dieron a dar a la paciente dice en el título, consentimiento informado. Eso quiere decir que pues esa información se debe de dar previo. A mí me llamó mucho la atención que dentro de la descripción del caso ponen que la médica le comentó que ya le habían pasado el reporte de que la paciente estaba en sufrimiento fetal, porque ahí comentan que ya no tenía líquido amniótico, que además ya llevaba 3 días con preeclampsia, que es la presión alta que la paciente presentaba. Entonces ahí hay varios descuidos, varias negligencias por parte del personal que la estaba atendiendo y además estos calificativos que entran dentro de la figura que mencionaba Leslie de la violencia obstétrica, también entra esa parte de no recibir la información adecuada. Y eso no solamente es dentro de los métodos anticonceptivos, sino el estado de la paciente, por qué se le estaba realizando la cesárea, que eso es algo también que no comentan en el caso. Sí hay pacientes que en el caso de sufrimiento fetal está indicada la cesárea, pero hay otras maneras en las que se puede progresar el trabajo de parto, como es el uso de forceps, donde se favorece la vía natural. Entonces, creo que ahí hubo mucha deficiencia de información acerca del personal médico hacia la paciente, que prácticamente todo se fue complicando y no le dieron opinión respecto a lo que estaba sucediendo. Y aquí me surge justo una duda con lo que estás diciendo, Susana. A veces parece ser que los médicos y las médicas hacen todo lo posible para que el parto sea por cesárea. ¿Por qué sucede eso? ¿Es más fácil para la práctica médica o por qué sucede como que insisten mucho en que sea cesárea en lugar de parto natural? Bueno, ahí de hecho es un error que incluso va contra las cosas que se ha comentado la OMS. De hecho, la cesárea debería de ser como el segundo recurso como vía de nacimiento. El parto tal cual es la medida preferida porque la recuperación es más rápida en las mujeres y además el bebé tiene mejor pronóstico. La cesárea, de hecho, solamente tiene indicaciones muy específicas. Uno es, por ejemplo, la cesárea iterativa, que si ya se hizo una cesárea, a veces se tiene que hacer otra porque ese útero ya está lastimado. Por ejemplo, en caso de que la mamá tenga una complicación, ya sea preeclampsia, eclampsia, sangrado uterino anormal, en caso de que el bebé también tenga una complicación, que haya sufrimiento fetal. También en este caso, o sea, comentan que hay como una falta de progresión del trabajo de parto porque la paciente llevaba 3 días en trabajo de parto, pero a mí también me llama mucho la atención que, bueno, hay medidas que tenemos en medicina para poder ayudar al parto y hacerlo lo más natural posible. Obviamente hay analgesia, ciertos medicamentos que se les pueden poner a las pacientes y creo que justo dentro de la figura de la violencia obstétrica, creo que hay un porcentaje, no recuerdo cuál, pero creo que es como el 33% de las pacientes que no se les informa por qué se les realizó cesárea o por qué se atendió la vía como tenía que hacer, pero de hecho es una equivocación. No sé por qué pasa mucho en México y en muchos otros países, pero no tendría que ser la cesárea de la vía de nacimiento, tendría que ser el parto. Claro. Tal vez pasa porque es más fácil, es más rápido una cesárea, pero tiene más complicaciones. Es un porcentaje altísimo de cómo las mujeres no tienen conocimiento de por qué se les está realizando los procedimientos que se les están realizando. Y también mencionas e empiezas a introducir un tema que me gustaría desarrollar aquí con Florencia. Bienvenida, Florencia. ¿Qué es el de violencia obstétrica? ¿En qué consiste?
¿no? Para las personas que nos están escuchando, luego muchas veces no tenemos conocimiento, en su momento me incluyo, no tenía mucho conocimiento de qué se trataba la violencia obstétrica. Entonces, pues, para ilustrarnos un poquito sobre el tema. Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la violencia obstétrica es un tipo de violencia que se genera en el sector de salud, ya sea público o privado, y es la acción o omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, el parto o el posparto. Entonces, esto incluye muchos elementos distintos, puede ser desde falta de acceso a la salud reproductiva, falta de información, un poco lo que hablábamos de discriminación, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del personal de salud, abuso de la medicalización o en este caso un poco menoscabar la capacidad de la persona de decidir de manera libre sobre sus procesos reproductivos, que sería este caso en específico. Entonces, yo creo que es súper importante que estemos hablando de esto, es muy importante la sentencia y es muy importante todo el trabajo que hacen muchas organizaciones de la sociedad civil como GIRE, por ejemplo, que tratan estos temas, porque yo creo que un poquito el problema es que está muy invisibilizado y se tratan como si fueran un poco casos esporádicos o casos aislados, cuando yo creo que algo importantísimo reconocer que es un problema estructural, es un problema sistemático, es algo que pasa muchísimo en México, en especial un poco igual lo que estábamos comentando de la cesárea. La cesárea no se tendría que practicar sin que existan como indicaciones clínicas para justificarlo. Y de hecho, bueno, chequé unas estadísticas del INEGI que son muy impactantes, que muestran que de 8.7 millones de mujeres que tuvieron un parto entre 2011 y 2016, el 42.5 de las mujeres lo tuvieron por cesárea. Y la mayoría, o un gran porcentaje, no fue informada ni siquiera de por qué le estaban practicando una cesárea. Yo creo que esto es súper relevante. Y otra cosa impactante de esa encuesta es que el 33.4% sufrió al menos un tipo de violencia obstétrica. Entonces, es un porcentaje enorme y es importantísimo estarlo hablando y estarlo visibilizando como un problema estructural. Por supuesto, y seguimos con los datos duros que son impactantes para la situación que viven las mujeres en México en este tema sobre la violencia obstétrica. Y aparte también mencionas algo bien importante de la violencia obstétrica, todos estos actos que implican la violencia obstétrica. Yo lo veo como todo un abanico de actos en el cual puede incurrir el personal médico, que puede ser tanto física como mental, ¿no? O sea, física porque te someten a un tratamiento que tú no consentiste o que no es benéfico para ti, porque creo que es uno de los principios de la medicina, ¿no? El principio de beneficencia. Y por otro lado, pues puede haber cuestiones de violencia psicológica, como sucedió en este caso, que te presionan tanto y tú les crees porque dices, bueno, están cuidando mi salud, son médicos, ok, pues voy a hacer lo que me están diciendo por esta presión y porque pues de alguna forma les creo, ¿no? Y aquí me gustaría empezar a introducir un tema que me gustaría que fuéramos tocando a lo largo del programa, es que entra también la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque vemos una asimetría en la relación del personal médico con las mujeres pacientes, sobre todo las mujeres, ya hay pues 1000 pronunciamientos que dicen que las mujeres en esta situación pues están más sujetos a sufrir algún tipo de violencia. Pero bueno, me gustaría después de este corte que vamos a hacer, regresar con la participación de Leslie, porque sé que tiene algunas cosas que mencionar sobre todo lo que hemos estado comentando en este primer bloque. Pero por el momento nos vamos a un breve corte. Esto es El Derecho a Disentir. No se vayan, regresamos. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando de una sentencia más relevante que ha emitido la Suprema Corte en estos últimos años. Es sobre esterilización no consentida. También estamos hablando de violencia obstétrica. Pero bueno, a todo esto, sé que Leslie ya tiene ahí algunas participaciones que comentar sobre los temas que hemos estado abordando. Adelante, Leslie. Sí, muchas gracias. Era solo como para profundizar un poco lo que nos comentaba Susana. ¿Por qué, o bueno, nos preguntábamos en el panel, ¿no? ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se practican cesáreas?
sin a lo mejor brindar la información a los pacientes o a las pacientes y quizás sin tomar tanto en cuenta su decisión, pues creo que la Corte lo analiza bien y dice, a ver, es que es un tema que está inmerso en una práctica de violencia de género y violencia institucional. ¿Por qué? Porque este proceso forma parte y también está inmerso en un ambiente de prejuicios y estereotipos, ¿no? Entonces, en donde vea la relación médico-paciente precisamente como una relación de desventaja, ¿no? Entonces, como el médico es el que tiene los conocimientos y como comentabas, Jimena, hace unos momentos, ¿no? Es el que tiene que velar por mi salud, pues bueno, se apropian de este proceso, ¿no? Pero creo que va muy ligado a un tema de estereotipos en donde la mujer se piensa no tiene la capacidad de decidir o de tomar estas decisiones o de que se le tiene que consultar a su marido, ¿no? También ya lo comentamos, ¿no? Que se le tiene que consultar a los familiares. ¿Por qué? Porque no tiene esta independencia, ¿no? Entonces creo que por ahí es un poquito lo que deberíamos de ver, que no es un hecho aislado, sino que está muy relacionado con la violencia de género y la violencia institucional, que es algo que la Corte me parece hace muy bien en encontrar esta amalgama. Exacto, ¿no? Y ahí me gustaría abonar que hablamos también de violencia institucional porque la salud es un servicio público, ¿no? Es un servicio a cargo del Estado. Entonces, pues, obviamente el personal médico tiene cierta responsabilidad. Por eso, la violencia institucional, no estamos hablando de una violencia aislada, sino de una violencia institucional a cargo del personal médico, que se encarga de prestar un servicio público, que es bien importante eso. Me gustaría también poder abordar cómo la esterilización forzada entra como este tipo de violencia obstétrica, no solo obstétrica, sino violencia de género y, como decías, Leslie, violencia institucional. Katia, cuéntanos un poquito sobre esto, e igual si quieres abonar a todo lo que ya hemos estado mencionando, adelante. Y quiero profundizar un poquito en lo que han mencionado mis compañeras, empezando por el tema de la cesárea. Cuando leí la sentencia busqué un poco más de estadísticas y quedé en shock, porque resulta que en México en los hospitales privados se practica el 80% de las cesáreas, más o menos, mientras que en los hospitales públicos es el 40%. Esto está muy por encima de lo que recomienda la OMS, que es entre el 10 y el 15% máximo de cesáreas, es decir, hay que privilegiar el parto natural y ahora también lo que conocemos como el parto humanizado. Esto hay que analizarlo muy bien porque ¿a qué se debe que haya tantas cesáreas? Como ya lo mencionaban algunas de mis compañeras. Pues, entre otras cosas, se debe a los honorarios médicos. Los honorarios médicos son mucho más altos cuando hay cesáreas. También a la posibilidad de programar, es decir, los partos naturales pueden ser a las 3 de la mañana y el trabajo de parto puede ser muy largo. Pero en las cesáreas puedes programar un día y una hora y si todo sale bien va a ser en ese momento, ¿no? Entonces es complejísimo. También platicaba en algún momento con una ginecóloga y me decía que ya han llegado muchísimos casos en donde les mienten a las pacientes y le dicen, tu bebé trae el cordón umbilical a través del cuello, ¿no? Entonces tiene que ser una cesárea. Y cuando llegan con ella, hace los estudios pertinentes y resulta que el bebé está perfectamente bien. Y lo único que querían los médicos o médicas era que se practicara una cesárea. Entonces, ¿hasta dónde llegan estas situaciones? Y eso también nos lleva a preguntarnos ¿qué tan normal es este asunto? La verdad es que la ministra Norma Piña, que fue la ponente de este caso, publicó una columna de opinión muy conmovedora en mi parecer, porque justamente dice que después de que se dio a conocer la sentencia, recibió muchísimos mensajes de mujeres que decían, yo pasé por regaños, a mí también me hicieron una esterilización no consentida, a mí me gritaron, etcétera, ¿no? Y la verdad es que cuando preguntas en el círculo de conocidas cómo han sido sus partos, también es muy impresionante porque te dicen, sí, a mí me gritaron, me regañaron o incluso practicaron conmigo, ¿no? Sin pedirme mi autorización, los internos o etcétera. Entonces creo que este registro que tenemos estadístico está muy por debajo de lo que de verdad sucede. Y también puede que tenga una explicación porque no nos reconocemos a veces como víctimas hasta que otra persona te dice, eso no es normal, eso no debió pasar. Y entonces te reconoces y dices, ok, sí, entonces ¿cómo debió haber pasado? Yo creo que
el registro de violencia obstétrica, al menos en nuestro país, es mucho más alto del que conocemos. Así es. Creo que son cuestiones bien duras. O sea, entre todos los datos que han estado dando, nos sensibilizan de la gravedad de este tema, que está invisibilizado. Porque mucha gente dice, ¿a poco sucede eso? Pues claro, por supuesto, tú no has pasado por un parto, pero pues si le preguntas a las mujeres que han pasado por un parto, te sorprendería la cantidad de respuestas que se tienen conforme a esto. Y pues bueno, todo esto, me gustaría regresar con Susana para hablar de los tipos de los métodos anticonceptivos. En este caso, un método anticonceptivo permanente, pero es el ideal, porque es el que se hace después del parto. Supongo que es porque ya tienen como todo el instrumento quirúrgico a la mano para simplemente, tú me has de corregir, pero creo que ya no se dice ligamento de trompas de falopio. Ok. Entonces, justo sabía que el término ya se había actualizado, que ya no es correcto decir ligamento de trompas de falopio, pero justo cuál es el método anticonceptivo más idóneo para las personas que acaban de parir, sobre todo las mujeres o personas gestantes. Sí, Jimena, sí, efectivamente no es ligadura de trompas de falopio, aunque sí puede ser correcto el término, pero el procedimiento quirúrgico se llama oclusión tubárica bilateral, porque lo que se hace en la cirugía es prácticamente evitar que el ovario esté conectado hacia el útero, entonces en dado caso de que el ovario salga o haya una fecundación, se implante en el útero y esto puede hacer que genere un embarazo normoevolutivo. Y perdona, ¿se puede revertir eso o es permanente? Sí, se puede revertir, pero obviamente las mujeres no regresan a la misma fertilidad que tenían previamente porque las trompas de falopio son un conducto muy, muy fino. Entonces, en la cirugía hay varias técnicas. No soy ginecóloga, habría que preguntarle a una ginecóloga para que especificara, pero este conducto ya no queda 100% permeable. Entonces, en pacientes que se les revierte la OTB, como la abreviamos, sí quedan con cierta disminución de la tasa de fertilidad que podrían llegar a tener sin la OTB. Por eso se considera un método permanente, porque en dado caso de que se reviertan, no regresa igual a la misma tasa de fertilidad. Otro método que se puede hacer durante el parto o incluso después de cesárea es el DIU de cobre. Ese se puede insertar inmediatamente después del parto y también se puede realizar después de la cesárea, colocarle el DIU a la paciente. Y bueno, este método obviamente es menos invasivo, me da protección por 10 años. Entonces, obviamente tiene menos tasa de efectividad, pero es un método que también se les puede ofertar a las pacientes. Y pues algo que me gustaría mencionar también hablando ya de los métodos, estos métodos sí se especifica dentro de la guía de práctica clínica del cuidado del embarazo y del parto y del puerperio, que se le deben de ofertar a la paciente antes de que ésta entre en trabajo de parto. O sea, ni siquiera se le debió de haber pedido el consentimiento en el momento en el que ella está en trabajo de parto, sino debería de haber sido antes. Y lo que comentaban mis compañeras aquí del panel, que bueno, a mí me llama mucho la atención que este procedimiento como tal, siempre me recuerdo incluso como interna que decían, aquí está el consentimiento, ve y busca al esposo y que el esposo firme de testigo, el esposo es el único que puede firmar de testigo. Que obviamente ahí también incurre esta parte de violencia de género, ¿no? En donde las mujeres no tenemos la capacidad de decidir sobre el método que queremos, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención que en todos los demás procedimientos puede firmar como testigo alguien más, pero en el caso de los métodos anticonceptivos es que te firme la pareja. Pues también haciendo contraste, por ejemplo, con la esterilización en el caso de los hombres, pues ahí casi no es como que se la van a hacer involuntaria, ¿no? Ese es un procedimiento completamente voluntario. Entonces, creo que coincido con muchos datos que han estado dando de que pues sí es un procedimiento permanente, se puede revertir, pero con sus consecuencias, que ahí la Corte también lo aborda muy bien respecto a la sentencia. Sí, de hecho era una de mis preguntas, porque justo ya en la parte de los efectos hasta el final de la sentencia dicen, bueno, una forma de reparación aquí,
va a hacer que le reviertan este método. Entonces yo me ponía a pensar como, ¿en verdad pueden revertirlo? Me surgió esa duda. Yo la verdad no tenía conocimiento de qué tan revertible podría ser un OTB, como le dicen, pero qué bueno que ahora nos ilustras un poquito más sobre el tema. Y pues mencionas algo de que se le tiene que dar información de los métodos anticonceptivos antes. Y aquí ya entramos al tema específico del consentimiento, ¿no? Que el consentimiento tiene ciertas características: previo, libre, informado. Aquí me gustaría que Florencia nos ayudara a ahondar un poquito más en este tema del consentimiento, porque es bien importante, porque justo no se puede hacer de forma engañosa 10 minutos antes de que entres a parto. Y ya dicen, no, pues es que ya fue previo, ¿no? No, o sea, tiene que ser con el debido tiempo, con la debida información y no en letras chiquitas ahí como casi se estaba haciendo. Hay estos métodos y ya firmas, ¿no? Alguien te lo tiene que explicar, tiene que haber asesoría, ¿no? Entonces, Florencia, adelante. Yo creo que esta parte del consentimiento es fuertísimo. O sea, lo que nos comenta igual la compañera de que te hacen ir con el esposo o la pareja que te firme para ver qué método anticonceptivo le van a poner. O sea, se me hace muy impactante. O sea, creo que es algo hasta sorprendente que siga pasando, ¿no? Y viene un poco de lo mismo. O sea, es una manifestación de una violencia de género fuertísima. O sea, cómo no podemos, o sea, no tomamos o no se toma en cuenta en algunas ocasiones, igual no quiero generalizar, pero no se toma en cuenta a la mujer, ella que quiere, y yo creo que la máxima expresión de no consentir algo es una esterilización no consentida. O sea, se me hace fuertísimo que pasen este tipo de cosas, y justo por eso se me hace tan importante que se visibilice, que se hable, y creo que nos demuestra mucho cómo es un problema, es violencia institucional y es violencia de género también, y el sistema de salud tiene que reconocerlo como tal, tiene que reconocer la violencia obstétrica como violencia institucional y violencia de género, y pues garantizar el acceso a servicios médicos de calidad. No solamente, es que el derecho a la salud es bien complejo, porque no solamente significa el derecho a la salud es que no tengas ningún padecimiento, sino que simplemente te encuentres bien, y el derecho a la salud, o sea, no es que ya hayas recaído en una enfermedad y te tengan que atender, sino que estés bien en todo momento, y no solamente bien físicamente, sino mentalmente, lo cual también es bien importante hablar de salud mental, y también hablar de la salud mental de las mujeres que están al borde del parto, que sobre todo es bien importante. Pero también no me gustaría dejar pasar como las características que estamos diciendo del consentimiento. Leslie, ¿estabas levantando tu mano? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Adelante. Para intervenir, justo profundizar un poquito más en las características. A ver, tiene que ver, a todo derecho le corresponde una obligación. Como decías, en el caso del Estado, digo, a nivel tanto internacional como nacional, las obligaciones concretas respecto del derecho a la salud son de respeto, promoción y garantía. Sus agentes, que en este caso, bueno, son los profesionales de la salud, pues tienen que conducirse para cumplir estas obligaciones. En el caso del consentimiento informado, también a los parámetros internacionales marcan los 4 elementos que debe tener. Debe ser previo, es decir, antes de cualquier acto médico. En el caso de la OTB, o bueno, de la esterilización no consentida, la NOM, incluso en México, particulariza y dice, a ver, tiene que darse en un ámbito donde no haya estrés, donde no esté justo, como ya mencionaban, en el trabajo de parto, y que esté a lo mejor concentrada pues en salir bien de este proceso, y que ahí luego prácticamente la agarren y le digan, ¿sabes qué? Firma aquí y vámonos, ¿no? O sea, creo que eso está en total incumplimiento precisamente a las obligaciones. Otra característica es que debe ser libre. En este caso, pues es que no tenga la mujer ninguna coacción o ninguna como intervención externa. También en el caso particular de la esterilización no consentida, dice que es solo la mujer la que puede dar este consentimiento. Es decir, no puede ser la pareja, que esto ya lo vimos, ¿no? Deriva más de los estereotipos y los prejuicios, pero es solo ella, porque al final es su cuerpo, ¿no? Entonces, solamente ella puede dar este consentimiento de manera libre. Pleno e informado, las características básicamente aluden a que
te tienen que dar todas las opciones, ¿no? O sea, es lo que comentaba Susana, ¿no? Pues no, la OTB no es la única, ¿no? También está el DIU, también, pues hay otras opciones, ¿no? Entonces, si no te dicen con qué cuentas, te lo tienen que decir también en un lenguaje en el que todos entendamos, ¿no? Porque si ahorita me lo dicen en términos médicos, yo de repente digo, ¿y eso qué es, no? ¿Con qué se come? Entonces, te lo tienen que explicar de manera que lo entiendas para que asimiles la información y puedas tomar la mejor decisión. O sea, creo que eso es muy importante porque son obligaciones del Estado que tiene que cumplir a través de sus agentes, en este caso el personal médico. Y pues hemos visto que no fue así. Exacto. ¿No? Me llama mucho la atención que tiene que ser justo información relevante y comprensible. Porque si llega un doctor o una doctora y me hablan en términos médicos, difícilmente les voy a entender. Así como otro tipo de personas, si llega un abogado o una abogada a hablarles en latín, pues muy probablemente no van a estar entendiendo, ¿no? Entonces, es bien importante eso de que tengan información de una forma comprensible, porque incluso podrían estarte como, no mintiendo, pero pues tú no captas información. Digo, finalmente porque no somos expertos en esa materia, ¿no? Pero bueno, vamos a aterrizarlo al caso Katia. Con todas estas características que bien nos mencionaba Leslie sobre el consentimiento informado, ¿qué opinas? ¿Qué sucedió en el caso concreto? ¿Tú consideras que se cumplió el consentimiento o de plano no? En este caso falló todo. Para empezar, la Corte dice que el consentimiento tiene como dos vertientes. Es un derecho para la paciente o para el paciente y es una obligación del médico o médica que lo está atendiendo. Entonces ya debemos empezar por ahí. En este caso, el consentimiento no fue previo, porque decirte 10 minutos antes que si te quieres practicar una esterilización no es precisamente que sea previo. Tampoco fue libre porque vemos desde la narración de los hechos que estaban presionando a la paciente y la estaban regañando y le decían cómo es posible que no estés cuidando tu salud, que seas irresponsable, etcétera, etcétera. También la paciente estaba en una situación de mucho estrés y vulnerabilidad, es decir, ya había presentado presión alta y complicaciones, ya no tenía líquido amniótico, también temía por la vida de su bebé y la estaban presionando. Entonces, evidentemente no fue libre, estaba sometida a mucho estrés. Y también la propia OMS, los estándares internacionales y la Corte lo que dice es que no se puede considerar que la esterilización sea, por ejemplo, una situación de emergencia. Es decir, puede que la paciente vaya a tener futuras complicaciones en otros embarazos, pero puedes ahorita realizar la cesárea, esperar meses a que la paciente reflexione si de verdad quiere una esterilización o optar por otro método anticonceptivo quizá menos invasivo y menos permanente. Y que justamente no se puede efectuar el consentimiento en este caso porque no hay una emergencia. Es decir, ¿cómo justificas que te esterilicen si ahorita en este momento no te vas a volver a embarazar, ¿no? Y tu vida no está en peligro? Otra cosa del consentimiento es que, ya lo han mencionado mis compañeras, ¿por qué pedir el consentimiento al esposo? Como si la mujer no pudiera decidir sobre su cuerpo, y caemos en estereotipos, ¿no? Como si fuera sujeto de una protección especial que no entiende lo que está ocurriendo. En este caso van y le preguntan al esposo, pero yo me quedé reflexionando después, ¿qué tal si hubieran tomado como válido solo el consentimiento del esposo, ¿no? Más allá de que no era válido ninguno de los dos, pero ¿qué tal si lo hubieran tomado como válido y en unos años esa pareja se divorcia? Entonces el marido o el exmarido ya decidió el plan de vida de la que era su pareja en ese momento, ¿no? Entonces también llegamos a situaciones muy absurdas, porque en este caso estamos hablando de personas servidoras públicas, las que practicaron toda esta violencia de género y violencia obstétrica en contra de la paciente. Y por una parte tenemos que los mismos agentes del Estado y el Estado sancionan a las mujeres que no quieren ser madre y interrumpen su embarazo a través de la materia penal. Y por otro lado, a las mujeres que deciden ser madres y continuar con su embarazo y tener a su bebé, también las violentan antes, durante y después del parto. Entonces estamos sometidas todo el tiempo a violencia, que en este caso es mucho más fuerte porque estás en un momento donde creo que convergen aspectos de la vida muy duros. El nacimiento de una persona, la posibilidad quizá remota pero existente de una muerte y cuestiones sexuales, que también en nuestro país la sexualidad de las mujeres está está sometida a hipersexualidad
o está sometida a demonización, ¿no? Entonces, creo que sí es un caso muy complejo. En este caso falló todo, no hubo consentimiento, la presionaron, la regañaron. Después de la esterilización, ella tuvo una infección, no le brindaron información, no le brindaron alternativas. Sí es un caso muy doloroso de conocer y de leer, y como este, desgraciadamente hay muchos. Así es, me llama mucho la atención esta ironía, ¿no? ¿Quieres ser madre? No te dejamos. ¿No quieres ser madre? Tampoco te dejamos. Miren nomás, pues qué sencillo, tan sencillo fuera. Me gustaría, después de este siguiente corte al cual nos vamos a ir, abordar con Susana esto que ya nos mencionaba, ¿no? De que cómo el personal médico va por el consentimiento del esposo o cuestiones por el estilo, pero la cuestión aquí es que existen normas oficiales mexicanas que regulan esto, ¿no? En especial son 3, pero pues quería preguntarte, Susana, tú que sabes más y que has estado pues más involucrada en este tipo de temas que nosotras, obviamente, pues toman en cuenta el personal médico, las médicas, los médicos, estas normas oficiales mexicanas para regir su actuar. Pero bueno, eso va después del corte. Por el momento, nos vamos a un pequeño corte, regresamos en breve. Esto es El Derecho a Disentir. Regresamos a El Derecho a Disentir. Antes del corte, empezamos a tocar un tema interesante para este asunto, que es la existencia de las normas oficiales mexicanas, las famosas NOMS. Y hay algunas NOMS que regulan pues todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Susana si realmente la existencia de estas NOMS ayudan a que el personal médico se inhiba de realizar pues actos que generarían violencia hacia las mujeres. Sí, efectivamente hay una NOM que todo médico general está obligado a conocer, es la 007, salió en 1993 y justo habla de la atención en el embarazo, en el puerperio e incluso como la atención en la mujer antes del embarazo, control prenatal. Todos estamos obligados a conocerla y a ejercerla porque como médico general todos hemos llevado control prenatal, todos hemos atendido partos y todos vemos mujeres puérperas. Entonces, sí está muy estipulado en la norma cómo se deben de obtener los consentimientos, qué se debe de hacer en cada consulta prenatal, que ahí también viene a hablar acerca de los métodos anticonceptivos, favorecer la lactancia, que todo debe ser muy planeado. Desafortunadamente, por cómo está estructurado nuestro sistema de salud, muchas veces no se lleva a cabo porque el sistema de salud está siendo atendido por médicos que están en entrenamiento, muchas veces internos y residentes son los que hacen la mayor carga de trabajo y además ellos llevan turnos que a veces son de 36 hasta 72 horas, que obviamente en estas condiciones laborales es muy difícil cumplir todos los estándares que tiene la norma y que incluso me atrevo a afirmar que se queda corta a comparación de los estándares de la OMS. De hecho, la labor de parto, ahorita que platicaba con algunos compañeros que sí están en la residencia en ginecología, decían que es de las actividades que se les hacen más rudas porque se puede escuchar a las enfermeras en el área de tococirugía gritando, puje madre, puje, o diciendo, cálmese madre, porque no es ni la primera ni la última que va a parir. Y esto pues nos lleva hacia una parte histórica que ha sido como hemos nacido como humanos, en donde antes pues la muerte materna en trabajo de parto era altísima y ahorita tenemos muchos métodos para que el parto sea humanizado, como ya habían comentado mis compañeras, para que el parto sea acompañado, para que la mujer se sienta lo más cómoda posible, porque es un trabajo extenuante. Parir, traer vida al mundo y creo que ahorita incluso hay este tipo de cosas que, bueno, yo estoy diciendo comentarios verbales, pero incluso la cesárea no explicada, la OTB no consentida entraría dentro de la parte de tortura, ¿no? Violentar a la mujer físicamente a tal grado que ya no te permito tener hijos porque de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, tú no estás apta para tener hijos.
Y esto obviamente en un proceso en donde la mujer está preocupada porque llevaba 3 días sintiéndose mal en este caso, hospitalizada y además preocupada por la salud del bebé. Entonces se me hace pues muy importante tocar este tema de la violencia como tal y pues este tipo de tortura que se les realiza a las mujeres en instituciones de salud, que se supone que deberíamos de estar ahí para salvaguardar la dignidad de las mujeres y atenderlas lo mejor posible. Exacto, traes a colación un tema que es innovador jurídicamente hablando, ¿no? Considerar este tipo de actos como tortura, porque pues durante muchísimos años para que un acto se considerara tortura, pues tenía que cumplir ciertas especificaciones. Digo, al día de hoy tiene que seguirlas cumpliendo, pero antes era un poquito más estricto y era más en el contexto de cuestiones de guerra, ¿no? Tener a los rehenes de guerra o incluso con las personas desaparecidas o cuestiones por el estilo, pero se ha ido evolucionando este concepto de tortura, tanto tortura como tratos crueles, inhumanos y degradantes, para que al día de hoy podamos decir la esterilización forzada puede considerarse como tortura. Y eso es muy innovador, por lo menos por cómo lo atiende la sentencia. Entonces, Katia, cuéntanos un poquito más sobre este tema. Sí, también me parece muy innovador que por fin se esté considerando como tortura, porque como tú decías, es innovador jurídicamente, pero existe desde hace muchísimos años. En conflictos de guerra se ha utilizado, digamos, 2 maneras de violentar especialmente a las mujeres. Una es a través de la esterilización forzada, sobre todo cuando quieres desaparecer a ciertos grupos étnicos, que se ha dado como en contextos de genocidio, ¿no? Además de matar a esos grupos, esterilizas a las mujeres para asegurarte que no sigan reproduciéndose. Y la otra que también se ha dado es que obligas a las mujeres a gestar. Incluso hay una serie muy famosa que estoy segura que todos han visto, donde las mujeres son prisioneras y las obligan a gestar. Esa serie es distópica, pero estoy segura que no está lejos de la realidad. Seguro no en esa magnitud, pero se dan casos también. Ahora, ¿por qué también puede ser tortura? Porque afecta, muchos derechos, afecta tu derecho a la salud, a la integridad personal, a la vida íntima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene un impacto psicológico muy profundo. Podemos ver que las mujeres quedan, pues sí, les cambias por completo su calidad de vida, su planeación a largo plazo. Incluso yo creo que puedes afectar sus relaciones personales con su pareja o con su familia, dependiente como haya estado el caso. Y sí, o sea, sí se puede considerar como tortura, la sentencia lo dice tal cual, y me parece que es de las cuestiones más innovadoras, sobre todo porque las mujeres vivimos violencia, digamos, por todos lados y vamos acumulando diferentes tipos de violencia, y también las esterilizaciones se han dado como parte de políticas de Estado. Es decir, hay gobiernos que han instaurado como políticas esterilizar a las mujeres, y nos hemos enterado sobre todo tratándose de grupos, por ejemplo, de mujeres indígenas, donde se ha acudido, por ejemplo, a las regiones más pobres y se les practica esterilizaciones sin su consentimiento o con un consentimiento que no es válido porque no contó con todas las características que ya mencionamos en el programa. Y creo que el hecho de que, digamos, la esterilización forzada sí es tortura, abre la puerta para también hacer responsables a los gobiernos que instauran estas políticas públicas, sí, ¿no? Ay, es que me encanta lo que estás precisando en este momento. Digo, no el ejemplo, pero sí el tema, porque en efecto es sabido que se implementan este tipo de cuestiones de esterilización forzada, sobre todo a los grupos más vulnerables. En este caso son las mujeres indígenas. Dicen, bueno, es que ya no queremos que se reproduzca como política de Estado. Obviamente no lo van a poner en ningún lado, ¿no? Pero pues bueno, a voces es como no queremos que se sigan reproduciendo porque pues bueno, está comprobado que los indígenas viven en una cuestión de pobreza, no queremos eso, y pues cuestiones deleznables terribles. Y como también mencionabas, sucede mucho, y eso es una cuestión genocida, y lo traigo a colación por lo que comentabas. También lo que sucede en algunas regiones de África, desconozco si en América Latina también, son estos, se podrían considerar genocidios, pero son violaciones
es violencia sexual hacia las mujeres para ir diluyendo una cuestión de raza con los progenitores, ¿no? Entonces eso también es genocidio y es bien relevante traerlo a colación porque es algo que mucha gente no sabe que sucede y es importante visibilizar este tipo de situaciones. Pero bueno, ya después de este tema, Leslie, ¿querías agregar tú algo sobre las cuestiones que estamos diciendo o igual sobre los efectos de la sentencia que también son importantísimos? Sí, concretamente, como ya bien mencionaba Katia, creo que lo relevante y lo trascendente es la Corte dice, a ver, esta mujer fue pues víctima de una esterilización no consentida y esto constituye, además de violencia de género, constituye actos de tortura y también de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Que al final esto es relevante porque este tipo de actos pues tienen una relevancia a nivel internacional, ¿no? Que puedes hacer responsable al Estado ante las cortes internacionales, ¿no? Que creo que ahí es donde también entra un poco la responsabilidad estatal, ¿no? Que es como decía, no es un hecho aislado y el Estado se tiene que hacer responsable por estas cosas que pasan con su anuencia o perpetradas por el Estado mismo. Y me parece bueno también que la Corte en los efectos, pues al final se pronuncia sobre 4 cosas que para mí son buenas porque trasciende un poco la teoría de la reparación meramente económica, ¿no? Lo hemos visto también en el ámbito internacional cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Pues se violentaron mis derechos humanos, pero a mí de qué me sirve que pues me den dinero, me den una indemnización, eso está completamente superado. Hoy la Corte trasciende y va en avanzada como siempre y pues con 4 cosas que la mujer tiene que pues ser asistida en el IMSS, ¿no? Para revertir este procedimiento, como ya nos contaba Susana, de ser posible, ¿no? De manera médica, revertir este procedimiento o en su caso, que eso es lo que me parece muy interesante, tiene que auxiliarla para darle métodos alternativos en caso de que ella decida ser madre en un futuro, ya sea en las instalaciones del IMSS o en un ente privado, pero a costa del Estado, ¿no? Porque pues ya esto es una violación irreparable, entonces tiene que intervenir de esa manera. 2, le tienen que brindar tratamiento psicológico o psiquiátrico, como decía Katia, estas afectaciones son pues muy importantes, ¿no? Entonces es necesario que se intervenga de esta manera. También la responsabilidad se tiene que dar vista al órgano interno de control del IMSS, eso es muy, muy importante para no dejar impune a los médicos que actuaron de manera errónea, ¿no? Entonces que pues haya una consecuencia y sobre todo el 4 punto es que se deba priorizar la difusión de estas guías para recabar los consentimientos informados de manera correcta, ¿no? Y prevenir, que eso es al final lo más importante, prevenir que este tipo de cosas pues ya no sucedan, ¿no? Entonces es por eso que considero que la Corte pues hizo bien, ¿no? En estos resolutivos y pues esperemos que poco a poco, ¿no? Quizá no va a ser pronto, pero poco a poco se va a ir dando este cambio y la sentencia de la Corte definitivamente abona. Qué atinado comentario. La indemnización no es lo único que hay. El dinero no es la única forma de reparar el daño, sobre todo hablando de derechos humanos. Y pues bien desde hace algunos años se ha introducido este concepto de reparación integral del daño que abarca todo un abanico de posibilidades para que el Estado pueda reparar el daño que se hizo a los derechos humanos. Y ya diste los ejemplos que se dieron en esta sentencia, lo cual me parece fabuloso para poder ilustrarnos un poquito más sobre en qué consiste esta reparación. Florencia, cuéntanos un poquito, querías comentar algo sobre la cuestión de política pública. Sí, o sea, bueno, yo creo que esta sentencia nos sirve muchísimo para evidenciar como la necesidad de transformar las condiciones estructurales del sistema de salud a todos los niveles. Primero, reconociendo la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género, con la creación de políticas públicas que vayan de la mano con esto, para capacitar al personal médico en materia de perspectiva de género, si van a estar atendiendo partos o están en la rama de la ginecología, para dar atención médica de calidad, pues, y justamente muy de la mano con esto, crear mecanismos legales que ofrezcan medidas de reparación integral. Entonces yo creo que profundizar todavía un poco más y que el Estado asuma la responsabilidad de crear mecanismos legales que lo respalden para que se dé en todos los casos en que pase esto y prevenirlos en la medida de lo posible. Y pues yo creo que sobre todo crear conciencia de que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces recalcar siempre esto, crear conciencia, la mujer tiene derecho a decidir.
terminas con una frase que debemos de repetirnos hoy y todos los días: el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Y con esto concluimos este grandioso programa, cerrando con esta grandiosa frase. Me encantaría seguir platicando de estas sentencias. Siento que podemos seguir hablando horas y horas de las repercusiones, del contexto que sucede en México, y no solo en México, sino también en varias otras regiones como Latinoamérica, como África, Asia incluso, donde podemos ver un poco más de esta violencia obstétrica. Pero bueno, he llegado a su fin este programa. Me dio muchísimo gusto tenerlas de invitadas. Fue todo un honor poder escuchar sus participaciones y por supuesto que fueron muy enriquecedoras estas participaciones. Yo me voy aprendiendo muchísimo de todas ustedes y de esta sentencia sobre todo. Pero pues bueno, cerramos este programa en el cual hablamos de la esterilización no consentida y de la violencia obstétrica. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir. Nos vemos a la próxima.